Buenas tardes, señores, con todos los que están presentes. Es un placer, como siempre, trabajar con ustedes. Estamos en un conjunto de conferencias, en un ciclo de conferencias, esta vez relacionados al Power BI en la inteligencia de negocios, curso que se imparte por la Cámara de Comercio. Es bueno hacer hincapié que en esta oportunidad hemos escogido un tema que nos permita visualizar aplicaciones con, valga la redundancia, visualizaciones especiales para manejar un conjunto de información normalmente orientado al nivel poblacional, regional, departamental, ¿no? De esa manera podemos hacer uso del mapa, podemos usar uso del tree map, podemos hacer uso de otras visualizaciones como gráfico de dispersión que nos van a permitir trabajar esa información que de por sí ya es bastante. Entonces, para ello, como siempre, vamos a modelar los datos. En esta oportunidad vamos a trabajar con archivos planos que los vamos a emplear luego de modelarlos para las visualizaciones que sean convenientes. De esa manera podemos usar las herramientas Map y TreeMap. Y luego aprovechamos que tenemos una gran cantidad de información y podemos crear columnas condicionadas, de tal manera que creemos rangos sobre cantidad de población, rangos sobre esperanza de vida, sobre rangos de mortalidad infantil y cosas así. De tal manera que esto nos permita luego comparar, por ejemplo, la mortalidad y la esperanza de vida respecto a cada país de la información que tenemos, y para ello podemos usar un gráfico de dispersión. Vamos a trabajar con 4 archivos. Un archivo de países, otro archivo que tiene la tasa de mortalidad infantil cada 1000 personas, cada 1000 niños nacidos, la expectativa de vida que tiene cada país en edad y el total de la población con la que se cuenta, ¿no? Con la que se cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer es a modelar, y para ello vamos a usar el Power Query. El Power Query nos va a permitir obtener los datos, o sea, extraerlos, transformarlos y cargarlos de acuerdo a lo que nosotros queremos manejar. Aprovechamos más o menos un modelo donde vamos a colocar la tabla de países como eje central y la población, como pueden ustedes observar ahí, está relacionado por cada país y continente. Tenemos la tabla de mortalidad infantil y finalmente la tabla de esperanza de vida, ¿no? De esa manera, países se convierte como un eje central, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a querer lograr en primera instancia para nuestro modelo de datos. Aquí las relaciones, la cardinalidad es de 1 a 1 porque tenemos la información aquí de cada país y su población de cada país. En cambio, aquí tenemos la mortalidad infantil como tasa cada 1000 niños de cada país y la esperanza de vida de cada país. Así que tenemos un solo registro en cada una de las tablas. Esta es la cardinalidad más simple que podemos encontrar, pero muy útil para una información que es ya de por sí bastante elevada. Lo que tenemos que hacer, como siempre, es explotar este paquete, esta versión que tiene el Power Query, que lo tiene Excel también, con la finalidad de hacer nuestros cambios que se requiera o nuestros agregados que vamos a necesitar. Por ello, vamos a preparar nuestros datos, vamos a asignar categorías y para ello vamos a crear columnas condicionadas y vamos a editar las consultas cuando sea necesario y vamos a hacer las transformaciones que el Power Query requiera. No olviden que el Power Query trabaja con un lenguaje que es el lenguaje M, que es el que va a memorizar cada cambio que hagamos, de manera que cuando actualicemos la data, esta tome todos los datos
y tome todos los cambios que se desarrollaron cuando modelamos. Vamos a trabajar una parte muy importante para este ejemplo, que es agregar columnas condicionadas. Las columnas condicionadas, su nombre lo indica, es una columna que se agrega ya no para una función específica de DAX, sino también para el trabajo que podemos hacer basado en las condiciones que tengan los datos de la consulta correspondiente en la que vamos a crear la columna condicional. Cuando hagamos un ingreso de columna condicional, ustedes van a ver en el ejercicio que por defecto aparece la palabra personalizado cuando uno crea la columna como nombre de columna. Y claro, esto lo cambiamos por lo que querramos. Por ejemplo, si vamos a trabajar con la población, tenemos que hacer cantidad de población. Y luego empezamos a crear cláusulas o reglas en castellano que sirven para el trabajo que es la condición con la que, o condiciones con las que vamos a trabajar. No hay un número limitado de las condiciones, así que podemos crear las cláusulas que sean necesarias. Eso no tiene ningún límite. Para ello, configuramos de acuerdo al campo. Claro, el campo de la columna condicionada sí tiene que responder básicamente a un criterio numérico, ¿no? Porque, como ven, como la población es, digamos, numerosa, aquí vamos a trabajar con condiciones, por ejemplo, que si es menor a 1 millón de población en el país, coloquemos este rango como salida. De tal manera que luego podemos filtrar ya no por número de población o por cantidad de gente, sino por rangos, ¿no? Por ejemplo, entre 1 millón y 10 millones, entre 10 millones y 100 millones, o más de 100 millones. Estas cláusulas que se van agregando conforme se vayan necesitando, se hacen aquí en este botón que nos permite agregar cláusulas. La herramienta Tree Map con la que vamos a trabajar sirve básicamente para crear una comparación de cuadros. Esta comparación de cuadros se hace de manera proporcional al valor que se tenga. Obviamente, en el momento que configuremos, tenemos dos cosas que configurar allí. Una, evidentemente, la que tiene que ver con el grupo o lo que vamos a representar, y el otro que tiene que ver con los valores, que en este caso sería la población. Así que la herramienta TreeMap va a crear este gráfico de cuadros que luego vamos a ir configurando como se ve aquí en el gráfico. De tal manera que esto nos va a permitir tener una visualización en marcos proporcionados al tamaño de la población. Luego vamos a trabajar la herramienta Map. En las versiones anteriores de Power BI había que configurar o preparar. De todas maneras, lo vamos a poner aquí, pero ya en las versiones últimas de Power BI esta opción ya no es tan necesaria. Me refiero a que no se trataba solo de poner los campos en la ubicación, leyenda o población, según sea el caso, sino que había que previamente hacer una configuración. Así que, asumiendo que alguno de ustedes pueda tener una versión anterior, si a la hora de jalar en su mapa no funciona, como lo van a ver hoy día, entonces tienen que ir a la opción de categoría de datos que se encuentra dentro del modelado, ¿no? Y decirle a la máquina que en esa categoría ustedes van a seleccionar el campo que van a transportar. Me refiero al país o me refiero al continente, si dado el caso, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven aquí que yo he marcado país y población. O sea, yo podría arrastrar básicamente y crear un efecto como el que están mirando en la diapositiva. Por eso dice ahí, ir al panel de campos, dentro de la tabla países, seleccionar país, no activar el check, sino seleccionarlo con el clic izquierdo. O sea, vamos a crear este
este marco que ustedes ven aquí, este icono que ven aquí, que insisto, no es necesario en las últimas versiones. Es cuestión simplemente de probar. Así que en la ficha modelado, en la categoría de datos, marcamos el campo que vamos a poner en el mapa. Una vez que los hemos marcado, simplemente estos aparecen. Y para tener este efecto de colores, en la leyenda jalamos el continente, ¿no? Eso es algo que vamos a poder visualizar a la hora de hacer nuestra práctica. Dentro del modelado, como ya hemos dicho, vamos a cargar el archivo, la tabla plana, el archivo plano de la expectativa de vidas, que es un ratio cada 1000 niños. Y lo que vamos a hacer es cambiar, y esto lo podemos hacer desde que cargamos la data, podemos cambiar los nombres, las consultas, podemos cambiar los nombres de los campos, todo eso lo vamos a hacer dentro del Power Query. ¿De acuerdo? Por eso decimos aquí, ingresar al editor de Power Query y cambiar el nombre de la tabla. O sea, la consulta la podemos cambiar y esta tabla de life la cambiamos por esperanza de vida. Y luego cambiamos la tabla de muerte de infantes por mortalidad infantil. Entonces, de esa manera nos queda en el modelado de esta manera. Bueno, una vez que hayamos eso, lo mismo que creamos a nivel de población, me refiero a los rangos, podemos crear rangos en esperanza de vida y mortalidad infantil. Por ejemplo, para la mortalidad infantil, creamos una columna condicional que puede ser entre 0 y 60 años de vida, entre 60 y 70 y entre 70 y 80 o más de 80. Y podemos de esa manera filtrar, crear segmentación en los datos y eso es muy útil para la información que necesitamos obtener. Así que hacemos lo mismo con la mortalidad infantil. En esta vez trabajamos con el ratio de 0 a 10, de 10 a 25, de 25 a 50 o de más de 50. Como ven, las cláusulas no tienen un límite y uno va a ir agregando conforme se vaya necesitando. Muy bien, vamos entonces a nuestra aplicación. Nos vamos aquí al Power Query, al Power BI y vamos a empezar obteniendo los datos. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer. Así que nos vamos, ya sabemos que tenemos un conjunto de archivos planos. Estos archivos planos se encuentran aquí, en alguna posición, en alguna carpeta de su máquina, y eso es lo que decimos aquí, texto o CSV. Esos son los archivos planos. Vamos a jalar los archivos planos, jalamos el país, los países en todo caso. Esperamos que la máquina haga la función de transformación y ustedes ven inmediatamente que hay algo aquí que no es correcto. Por ejemplo, noten que en la primera fila aparece el código del país, el continente, y la máquina ha marcado como columna 1, columna 2, columna 3. Eso suele pasar, suele pasar. Entonces, para eso tenemos el Power Query. Así que nos vamos aquí a transformar datos para entrar directamente a la herramienta de Power Query y hacemos la transformación. Para ello, visualizamos aquí, tenemos una cinta de transformar y aquí tenemos justamente el icono que dice usar la primera fila como encabezado. Eso es lo que vamos a hacer. Y ya está. Se acabó. No necesitamos más. ¿De acuerdo? Luego entramos nuevamente para hacer algunos cambios. Así que nos vamos a la cinta inicia, cerramos, para que la máquina haga la función de la transformación correspondiente. ¿Listo? Muy bien. Ya cargó los países. Vamos a obtener los siguientes datos. Población. Muy bien, aquí vemos que no hay ningún problema con la población. Cargamos. Ya tenemos nuestra tabla de países y nuestra tabla de población. ¿Cierto? Está la información.
¿no? Luego ya podemos hacer algunas separaciones con coma para valores decimales. Ya está, porque ese es el valor bastante alto. Y bueno, ya lo tenemos. Listo. Nos vamos nuevamente a la cinta inicio y obtenemos en este caso el siguiente archivo, que es la tasa de mortalidad infantil. Visualizamos que no hay ningún problema con los datos, con los campos, cargamos. Ya tenemos aquí nuestra tabla de mortalidad infantil. Ahora nos falta uno más, nos vamos otra vez a obtener datos, esta vez expectativa de vida. Visualizamos que no haya ningún problema con la data que está allí. Si todo va bien, entonces trabajamos directamente. Bien, cargamos. Listo. Ahora sí, ya tenemos los datos cargados. Aquí están. Y lo que vamos a hacer es hacer los cambios para trabajar todo en nuestro idioma español. Así que nos vamos a la herramienta del Power Query. Vamos a empezar cambiando esto por el nombre países, así que botón derecho, cambiar de nombre, países. Acá cambiamos de nombre. Aprovechamos aquí y cambiamos de una vez los nombres de los campos. Código país. Aquí ponemos país, le damos doble clic y aquí doble clic continente. Listo. Ahora sí, nos vamos al siguiente y cambiamos el nombre por población. País, entonces, y acá población. ¿Listo? Ya tenemos aquí todos los datos. Bueno, vamos acá. Como habíamos dicho, vamos a poner mortalidad infantil. La ponemos país. Estamos cambiando los nombres de las columnas. Y acá mortalidad infantil. Y finalmente, expectativa de vida. Aquí país y expectativa de vida. Muy bien, señores. Ya está ahí, cambiado. Si alguien quiere visualizar en el editor avanzado, tenemos todo el lenguaje M que hemos empleado para cada tabla, ¿no? Esta es solamente para la tabla de expectativa de vida que hemos cambiado. Hemos cambiado los encabezados, ¿cierto? Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Una vez que todo tenemos ya hecho, cerramos y aplicamos. Luego vamos a entrar nuevamente para crear nuestras columnas condicionadas. Pero nos interesa ir a nuestro primer paso, que es el modelado. Vemos que la máquina por defecto ha colocado aquí una modelación. Solo tenemos que comprobar que tenga sentido lo que estamos haciendo. Parece que sí. Como ven, la máquina ha encontrado nombres comunes. En el caso del país, inmediatamente lo ha conectado, lo cual es correcto. ¿Está bien? Entonces ya dimos nuestro primer paso. Hemos modelado.
Muy bien. Entonces, ahora vamos a analizar lo que queremos hacer. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es mirar la necesidad de crear los rangos, por ejemplo, en población. Vamos a mirar los datos. Como ven, aquí tenemos la mortalidad, acá tenemos la población. Vamos a ir a la población. Tenemos bastante información de todos los países del mundo. ¿Ok? Y entonces, lo que vamos a hacer es entrar a nuestro Power Query nuevamente. Nos vamos a ubicar en la población. Y vamos a ir a agregar una columna, en la cinta agregar columna condicionada. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiarle el personalizado por el nombre que queremos. En este caso, cantidad, población. Entonces, el campo es la población. Si es menor o igual que 1.000.000, entonces la población está entre 0 y 1.000.000, ¿ok? 0-1.000.000, mayúscula, minúscula. Agregamos la siguiente cláusula y le ponemos, en esta regla, le ponemos que es menor o igual a, si ya pusimos 1.000.000, ponemos 10 millones. Y en esta oportunidad será de 1.000.000 a 10 millones. Una regla más, por eso miren cómo hace la máquina, dice, o sí. Si se cumple esto, pone este texto. O si no se cumple esto, pregunta si se cumple lo siguiente. Porque si ya no es menor igual que 1.000.000, de hecho es más de 1.000.000. Está de más preguntar. Acá ponemos menor igual y acá ponemos la población menor igual que 100 millones. 100. Ponemos 10 millones a 100 millones. Y por lo tanto, más de 100 millones, podríamos ponerlo así, más 100 millones. Ya con esto aceptamos y ustedes van a notar que la máquina me va a crear, de acuerdo a la población, el rango que le corresponde. Así que esto, como ya lo vimos en las diapositivas, lo vamos a hacer básicamente, no olviden en las otras tablas. No olviden que aquí tenemos esta opción, esta ruedita, que nos permite visualizar lo que hemos hecho. Podemos también, si queremos eliminar lo que hemos hecho, también. Así que vamos a mortalidad infantil y vamos a hacer lo mismo. Agregamos una columna condicionada. En esta oportunidad lo vamos a hacer con la mortalidad infantil. Entonces ponemos aquí mortalidad infantil cada 1.000 niños. ¿Okay? Entonces decimos si la mortalidad infantil es menor o igual que 10, ¿no? O sea, entre 0 y 10. ¿Ok? Agregamos la regla, que la mortalidad infantil menor o igual que 25, y entonces ponemos entre 10 y 25. Agregamos una regla más, mortalidad infantil menor o igual que 50, ponemos 25 a 50. Y obviamente más de 50, ¿no? O 50 a más. Listo, aceptamos. Ya está. Ahí ustedes pueden notar que la máquina trabaja con todas las filas. Vamos a la expectativa de vida y hacemos lo mismo. Una columna condicional. Esta es esperanza de vida en años.
y decimos si la expectativa de vida es menor o igual que 60, ¿no? Ponemos entre 0 y 60. Agregamos una regla, que la expectativa de vida sea menor o igual que 70, ponemos 60-70, ¿no? Agregamos que la expectativa de vida sea menor o igual que 80, ya está, 70, y finalmente más de 80, ¿no? 80 más, 80 a más. ¿Listo? Aceptamos. Ok, y ahí ustedes pueden observar que se ha trabajado adecuadamente con las columnas condicionadas. Creo que ya tenemos todas las herramientas, ahora sí nos vamos a inicio, cerramos. ¿Podríamos haber hecho esto de un solo momento a la hora de cargar? Sí, también, pero siempre y cuando ya se sepa lo que se va a trabajar. Bien, señores, ya tenemos nuestro modelado aquí con los campos agregados que hemos puesto. Vamos ahora a nuestro informe. Vamos a trabajar primero el tree map. Vamos a ubicar, bonito por aquí, y lo vamos a llevar hacia abajo. Y aquí vamos a poner en el grupo el país, ¿cierto? ¿Cierto? Y en valores, la población. Y ustedes ven inmediatamente este comportamiento que tiene, ¿no? El tree map, obviamente indicando, aquí tenemos el tooltips, China, el país que tiene más población, India. Bueno, esta información no incluye lo que ha habido en la pandemia, ¿no? Es una información muy anterior. Pero claro, nosotros podemos visualizar aquí y es difícil visualizar todo, así que podemos crear una segmentación por continente, ¿correcto? Ponemos una segmentación por continente y entonces vamos a tener una información un poco más orientada. Vamos a ponerlo acá, subirlo un poquito. Y entonces, por ejemplo, solo África, por la población de los países que componen el continente de África, solo el continente de América. Así que por aquí está nuestro país, Puerto Rico, Panamá, por aquí debe estar Perú, ¿no? Lo vamos a buscar. Acá está Perú, disculpen, acá está, con 31 millones de habitantes. Asia, Europa, Oceanía. Pero aún más, ¿no? Podemos hacer algo mucho mejor. Como ya tenemos una segmentación por cantidad de población, segmentamos y en esta oportunidad ponemos la cantidad de población. Entonces podemos estar mirando en el mundo, no solamente por continente, vamos a agarrar esto bonito para que quede bien, sino también lo podemos hacer por la cantidad de población. Por ejemplo, en este caso, podemos decir los que tengan más de 100 millones de habitantes y ahí aparecen solo algunos países, ¿no? O entre 0 y 1 millón de habitantes, ¿no? O entre 10 millones y 100 millones, ¿no? Que debe estar aquí nuestro país. Así que si ponemos aquí América, la máquina nos muestra los países que tienen de América entre 10 y 100 millones de población. Y también podemos hacer entre 1 y 10 millones. ¿Ven? Entonces la cosa va aclarándose mucho más si lo tenemos en un tree map. Ahora, para un poco ayudar en la visualización, podemos poner un mapa, así a eso me refería, que lo vamos a ubicar bonito aquí, lo suficientemente grande y que se pueda visualizar. El mapa siempre es mejor tenerlo en una posición bastante grande, aunque ya sabemos que existe un enfoque, así que con el enfoque solucionamos el problema.
digamos que aquí me interesa que vaya el país en la ubicación, no en la leyenda, sino en la ubicación, acá. Y en el tamaño vamos a poner la población, ¿no? ¿Correcto? De manera que los tamaños de la burbuja representan la población. Pero podemos mejorar esta visualización si agregamos el continente, porque podemos observarlo ahora por colores. Así que podemos usar, ¿cierto?, el desplazamiento y podemos ir mirando todo lo que pasa en el mundo. Y esto se adecua un poco a lo que nosotros podamos querer en el filtro, ¿no? O en la segmentación, como decir solo el continente americano o solo las poblaciones entre 10 y 100 millones. Y entonces ahí podemos mirar el comportamiento del mapa, ¿no? Por eso es muy importante estas visualizaciones, porque ya trabajan con un posicionamiento global, ¿no? Definitivamente acá hay y es bueno decirlo, acá hay dos datos, que es la latitud y la longitud. Si nosotros tenemos la latitud y la longitud, es mucho mejor. Claro, no lo notamos a nivel de país, pero si estuviéramos trabajando a nivel de departamento, en nuestro país, por ejemplo, el Perú, y queremos, por ejemplo, poner Trujillo, ¿no? Si ponemos Trujillo, existe Trujillo también en España, entonces vamos a tener un problema ahí. Entonces es mejor usar la latitud y la longitud, que son valores absolutos. Así que quedaría mucho mejor si obtenemos esa información. Muy bien, con esto ya tenemos una idea de cómo usar el manejo de datos poblacionales y poderlos visualizar rápidamente en una información como la que estamos mirando. Vamos a crear una nueva página y vamos a agregar este gráfico de dispersión, que es muy importante. Lo vamos a cubrir en toda la pantalla, para mostrar aquí, por ejemplo, cómo se comporta, si lo hacemos por país, que sería mucho mejor. En la leyenda ponemos el continente, ¿ya?, para poder tener una visualización así, a colores. Y en el eje X, por ejemplo, ponemos la mortalidad infantil, ¿ya? Vamos a poner aquí en el eje X la mortalidad infantil, así que en el eje Y podemos poner la expectativa de vida. Y miren el comportamiento. Y claro, para poder mirar, aquí vamos a formatear y probablemente ponerle las etiquetas, ¿no? Y entonces tenemos un comportamiento aquí bastante interesante. Mientras el dato esté más a la derecha, en el eje X, implica que tiene más mortalidad infantil, ¿cierto? Porque no olviden que en el eje X está la mortalidad infantil. Y cuando está más cerca al eje 0, al valor 0, tiene menos mortalidad infantil. Y viceversa. Cuando está hacia arriba el valor, más alto, como vemos aquí, Mónaco, tiene la mayor expectativa de vida, ¿no?, que son 89.50 años. Y su mortalidad infantil, curiosamente, es bastante baja, ¿ven? Hay una relación, entonces, si hiciéramos una correlación entre estas dos variables, definitivamente este gráfico ya nos dio la idea clara, porque lo estamos mirando como una diagonal. Entonces ustedes pueden observar aquí cómo es el comportamiento de, en este caso, la expectativa de vida y la mortalidad infantil. Quiere decir que hay una relación bastante estrecha, ¿no? Hay una bastante estrecha entre la mortalidad infantil y la expectativa de vida. Bien, ahora vamos a poder mirar también un conjunto de visualizaciones bastante interesantes que son necesarias para este trabajo. Por ejemplo, lo vamos a hacer a nivel de matrices. Así que vamos a poner una matriz que tenga la información en las filas del continente y del país. En las mismas filas creamos un efecto que están mirando allí, y en los valores ponemos la población. Entonces podemos expander y tenemos la información por continente
y dentro del continente por país, y dentro del país la población. ¿Ven? Bastante interesante porque tenemos un contexto que nos informa rápidamente el total por cada continente, porque podemos minimizar, como estamos mirando aquí, podemos expandir solo uno de ellos, como en este caso, por ejemplo, Asia, y estamos mirando cómo se comporta Asia, y así sucesivamente. Así que por aquí podemos poner todos nuestros filtros. Por ejemplo, ponemos el filtro del continente, ya está, ubicamos bonito acá. Lo copiamos y lo pegamos, pero esta vez vamos a poner en lugar del continente, en lugar de continente ponemos la cantidad de población. Sacamos continente y ya está. Vamos a poder agrandar un poquito más. Ponemos por aquí. Vamos a poner probablemente, vamos a poder copiar, pegar acá. Y en esta oportunidad, en lugar de cantidad de población, vamos a poner la esperanza de vida en años promedio. Es este dato. Quitamos la cantidad de población y ya tenemos otro filtro bastante interesante. Y otro más, para poner allí la mortalidad infantil. ¿Ok? La mortalidad infantil que lo tenemos en este cuadro. Cada 1000 niños, así que ponerlo claro para que se pueda visualizar. Listo. De manera que podemos crear una tabla que tenga por país, por ejemplo, la mortalidad infantil. ¿Cierto? Ponemos aquí país para poder usar la relación y la mortalidad infantil. ¿Ok? Y hacemos que esto sea de mayor a menor. Y hacemos lo mismo e insertamos otra tabla, pero en esta oportunidad ponemos el país y ponemos la esperanza de vida. Pero no así, sino como valor. ¿Ok? Expectativa de vida. Miren, en un solo lienzo, en un solo informe tenemos, vamos a poner aquí lo más alto. Ahí está Mónaco. Ok, ahí nomás le sigue Japón, miren, interesante. Y entonces podemos aplicar, por ejemplo, solo en el continente africano, cómo se comporta la mortalidad infantil y cómo se comporta la expectativa de vida. Del continente americano, ¿cierto? Cómo se comporta la mortalidad infantil, siempre de mayor a menor, y la esperanza de vida, de mayor a menor. Y también aprovechamos aquí, vamos a andar un poquito para acá, listo. Podemos hacerlo con Asia, ¿ya? Bien, aquí, por ejemplo, podemos hacer algo. Pasa, por ejemplo, si queremos mirar o visualizar la población de más de 100 millones, cómo está el comportamiento. Se ve que solamente África, América y Asia tienen más de 100 millones de población, y aquí vemos cómo está la mortalidad infantil y cómo está la expectativa de vida, ¿no? Lo podemos hacer a nivel de bloque, por ejemplo, entre 60 y 70 años, ¿cierto? Podemos quitar esto y visualizar, ¿bien? Ustedes ahora ya pueden tener en una sola pantalla toda la información referente al comportamiento que se tiene en el trabajo que tenemos con todo lo que es población, esperanza de vida y mortalidad infantil. Como ven, es un trabajo bastante interesante. Ahora, claro,
Aquí ya podemos arreglar algunas cosas, pero a donde yo quería llegar era lo siguiente. Si ya tenemos esta información, por ejemplo, si quisiera yo solamente visualizar la información referente a una cantidad de población, por ejemplo, donde está nuestro país, entre 10 y 100 millones, en América, por ejemplo, miramos inmediatamente cuál es nuestra mortalidad infantil, que es bastante alta, y nuestra expectativa de vida, 73 años, ¿no? Podemos mirar, podemos seleccionar, podemos segmentar la información y tenemos una información inmediata. Esto lo podemos asociar no solamente aquí, porque podemos crear, por ejemplo, filtros y mirar todas las visualizaciones de un solo golpe. Por ejemplo, hacemos esto, ¿no? Cerramos aquí. Claro, aquí tenemos filtros por visualización, por página prácticamente, aquí y aquí. ¿Okay? Entonces yo digo, bueno, yo quiero trabajar un filtro de página, ¿cierto? Y entonces aquí agrego qué filtro quiero manejar. Por ejemplo, quiero manejar continente en la página. Lo voy a hacer en todas las páginas. Y le digo, quiero que me muestres solamente la información de África, América y Asia. Entonces aquí tenemos África, América y Asia. Y acá tenemos la mortalidad infantil y la expectativa de vida de África, de América y de Asia, lo que hemos seleccionado. Y tenemos también la información arreglada, ven aquí, de todo lo que es solamente de África, América y Asia. Entonces tenemos un control de todas las páginas con los mismos filtros. ¿De acuerdo? Para casos como este sí es necesario hacer esto. Podemos crear varios filtros de página. Podemos trabajar con cantidad de población dentro de otro filtro más. Y como tenemos 4 bloques de segmentación, estos 4 bloques los podemos emplear para crear los filtros en todas las páginas, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí agrego, por poner un ejemplo, cantidad de población, lo agrego acá, entonces voy a agregar que solamente me muestre la información de 10 millones y de 1 millón a 10 millones, y entonces todo mi comportamiento se aplica en todas las páginas, ¿no? Entonces ya tenemos rápidamente una información sin estar yendo uno por uno, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el gráfico de dispersión no habíamos puesto los filtros, pero los filtros se adecuan inmediatamente a los filtros de página que hemos colocado. Lo vamos a hacer en esto, lo podemos hacer aquí también, ¿no? Como ven, la página, y prácticamente tenemos una información bastante rápida con solo decirle a la máquina lo que queremos obtener. Bien, señores. Entonces, en resumen, visualizamos, cargamos los datos con un ETL, aquí en el Power Query, no olviden, siempre está todo lo que se ha hecho. Que si yo quiero mirar todo lo que he hecho acá, me voy a vista, editor avanzado, y aquí me dice qué he hecho respecto a esta tabla. ¿Esto es importante? Claro que sí, porque no olviden que cuando ustedes van a actualizar, pueden mirar su configuración. Aquí yo he agarrado esta data de esta fuente. Podría esta fuente cambiar e inmediatamente cambia todo. Así que tenemos que hacer es actualizar. En ese momento lo que está haciendo la máquina es refrescando, porque hemos cambiado el nombre de la tabla, hemos cambiado los nombres de las columnas, y entonces todo eso lo tiene que volver a hacer cuando refrescamos. Por eso, en una conferencia anterior, dijimos que a veces se hace necesario que si alguna tabla no va a moverse, este no es el caso, claro está, podríamos hacer esto, ¿no? Clicamos aquí, quitamos e incluir en la actualización y esa tabla ya no se actualiza. De tal manera que eso agiliza el trabajo, porque claro, mientras más información se tenga en la data, mucho mayor será el tiempo que emplea. Eso por un lado. Por otro lado, modelamos esta modelación que nos ayudó la máquina porque tenían los mismos nombres.
Si no fuera el caso, tendríamos nosotros que haber hecho nuestra relación, pero eso ya lo vimos en una conferencia anterior, ya no ha sido necesario repetirlo. Y finalmente hemos visto nuevas visualizaciones como es el tree map, el map, hemos visto el gráfico de dispersión, que es muy importante para comparar variables. En este caso hemos comparado mortalidad con expectativa de vida. Y hemos concluido en el manejo tabular, tanto de matrices como de tablas, para tener una información completa y trabajar con ello, ¿no? Ahí se pueden aplicar algunas funciones DAX que ya también hemos visto en una conferencia anterior y que seguramente vamos a ver más adelante con otro tipo de aplicaciones que se tengan que hacer. Muy bien, señores, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco su presencia, su paciencia y su interés en el tema. Y nos estamos mirando en la próxima semana, seguramente en otra conferencia con otro tema, como siempre, interesante para manejar cosas en el Power BI. La inteligencia de negocios es muy amplia y podemos tener diferentes aristas para trabajar. Bien, señores, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco y nos estamos viendo en la próxima semana. Gracias a todos. Voy a dejar de compartir, mirar rápidamente en el chat. Listo, no hay ningún problema. Si hubieran preguntas, ya saben que en las plataformas siempre es conveniente hacerlas para que se tenga claramente lo que estamos desarrollando. Bien, gracias. Hasta la próxima.